y el enviado no es más que el que lo envía. Hola queridos hermanos, hoy estamos a 29 de abril, jueves 29 de abril. Vamos a escuchar el Evangelio que es de San Juan, capítulo 13, versículo 16 al 20. Hoy celebramos también a Santa Catalina de Siena. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues por un lado hoy celebramos a Santa Catalina de Siena en el siglo XIV, nacida ahí también en Siena. De muy chiquita ella, movida por ese deseo de perfección, de santidad, entró en la orden de las terciarias dominicas que fundó Santo Domingo de Guzmán. Y pues después fue creciendo en esa perfección y realizaba numerosas obras de caridad y buscaba, sobre todo con todo empeño, poniendo todo su trabajo ahí, en hacer vida la paz dentro de la iglesia, ¿no? Esa era como su mayor motivación. Pues bien, escribió también, algunos documentos. Por eso es también, además de ser reconocida por ser virgen, haber entregado su virginidad a Cristo, también es doctora de la Iglesia. Hoy, de hecho, en el oficio de lectura de la liturgia de las horas, viene una especie como de oración de ella a la Santísima Trinidad, muy muy bonita, muy hermosa, donde compara a Dios con el mar profundo, ¿no? Dios es un mar insondable, no tiene fondo. Mientras más cosas encuentro, dice, más quiero buscar. Mientras más sacias mi hambre, más hambre tengo sed de ti, ¿no? Y todo esto era una contemplativa, un alma contemplativa. Bien, yendo al texto del Evangelio de San Juan que escuchamos hoy, nos encontramos en la segunda parte del Evangelio de San Juan, titulado por la Biblia latinoamericana Jesús cumple su obra. Y Jesús, hablando con los apóstoles, les dice, bueno, voy a empezar por la última parte y después por la otra. De hecho, hay dos partes que me llaman la atención, pero quizá toquemos tres.
empezamos por el final. Dice Jesús: en verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe. Recordemos que la palabra apóstol significa enviado. Y aquí en el número 87, hablándonos del magisterio de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 87, nos dice que los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles: el que a vosotros escucha, a mí me escucha, Lucas 10:16, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. O sea, hemos de descubrir que lo que nos enseñan nuestros pastores viene de Jesucristo y lo hemos de recibir con docilidad, tanto sus enseñanzas como sus directrices. Pero bueno, ahora vayamos a la otra parte. Bueno, recordemos que nuestro apóstol o el sucesor de los apóstoles aquí en la diócesis de Veracruz es Monseñor Carlos Briceño Arch. Ya don Luis Felipe es obispo auxiliar. Y los sacerdotes, los presbíteros, somos los colaboradores de los sucesores de los apóstoles. O sea, también como pastores, los fieles han de estar atentos a sus pastores. Pero bueno, aquí vamos a ver una cosa además. Continúa, bueno, vuelvo al principio. Dice Jesús: el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. El enviado no es más que el que lo envía. Entonces volvemos ahora al número 85 del Catecismo, que nos sigue hablando del magisterio de la Iglesia. Dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo ejercita ese oficio el magisterio de interpretar las Sagradas Escrituras. Esto lo encontramos en la Constitución Dogmática Dei Verbum, que se encuentra en el Concilio Vaticano II, Dei Verbum número 10. Dei Verbum. Esta Constitución Dogmática nos habla precisamente de la palabra de Dios. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. O sea, nosotros lo sabemos aquí en la Iglesia Católica, pero los hermanitos protestantes creen que la palabra de Dios la puede interpretar cualquiera a su modo. No, pues a mí me dijo la palabra esto, no, pues a mí me dijo esto otro. O sea, para interpretar auténticamente la palabra de Dios debemos dejarnos guiar por el criterio que ya han establecido los pastores en el magisterio de la Iglesia. Si nos salimos de ese criterio, podemos malinterpretar la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, pues ya lo vemos, y los sucesores de los apóstoles pues son los obispos. Dice, continúa diciendo el número 85, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. O sea, ese es el magisterio de la Iglesia. Los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, o sea, el Papa Francisco. Pero ahora, en relación a este punto que acabamos de escuchar en el Evangelio, la primera parte, donde dice Jesús: el enviado no es más que el que lo envía. El enviado no es más que el que lo envía. Dice el número 86
del Catecismo, que nos continúa hablando del magisterio de la Iglesia. Dice: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. De hecho, cuando se da una ordenación episcopal al recién ordenado obispo, o al que va a recibir la ordenación de obispo, se pone por encima de él, no recuerdo si el Evangelio o la Sagrada Escritura, pero para significar esto, o sea, los obispos, el magisterio de la Iglesia, no está por encima de la palabra de Dios, dice el Catecismo, sino a su servicio, está para su servicio. Dice: para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Qué importante esto, qué importante. Nosotros escuchar fielmente a los que han sido enviados por Cristo, porque así recibimos al que lo ha enviado, pero ellos también transmitir fielmente lo que aquel que los ha enviado les ha pedido que transmitan, y no ponerse por encima de la revelación, sino a su servicio. Y ya entonces queda perfectamente bien lo que Jesús dijo en el centro. Anunció que uno de ellos lo traicionaría. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Y recordemos que fue un apóstol. O sea, los obispos también se equivocan, también se pueden equivocar, también pueden llegar a la infidelidad. Tengamos pues cuidado. Primero, sobre todo, oremos mucho por nuestros pastores, porque han dado su vida por Cristo y por nosotros, pero pues todos estamos, bueno, también nosotros sacerdotes, todos estamos en la casa del jabonero, ¿no? El que no cae resbala, y somos susceptibles todos de errores, de defectos, de pecados y de equivocarnos. Por eso está ahorita en la mira el disque sínodo de los obispos en Alemania, que es un falso sínodo, porque sínodo es camino en común, pero no están caminando en común con la Iglesia Universal. Al contrario, están caminando en camino contrario a ella. Se están saliendo de la doctrina al proponer cosas que van en contra de la enseñanza de Cristo, y ahí están viviendo lo que vivió Judas Iscariote, el que traicionó a Jesucristo. Así que tengamos cuidado con todas aquellas interpretaciones falsas, equivocadas de la palabra de Dios, que pueda dar algún pastor que se salga de la recta interpretación de la palabra de Dios, de la verdad, porque nos puede hacer mucho daño. Así que pues oremos mucho por ellos y pidamos a Dios discernimiento para saber distinguir la voz del buen pastor, saber distinguir la verdad y pues caminar a la luz de ella. Por último, también les recomiendo un libro muy interesante que acaba de editar un doctor en filosofía política muy interesante, que se llama Pablo Muñoz Iturrieta, que es argentino,
y que sacó este libro que se llama Las mentiras que nos dicen y las verdades que nos ocultan. Algo así, es un libro rojito que tiene en la portada una mano como con hilitos, como un titeretero que nos quiere manejar a su antojo, ¿no? Y saca un montonal de temas en el índice con una bibliografía muy muy interesante. Ayer acabamos de ver la entrevista que Agustín Laje le hace a Pablo Muñoz, al doctor Pablo Muñoz, muy muy interesante, muy buena. Era un vivo que sale en YouTube proponiendo su libro, y la verdad que es un libro muy muy interesante. Toca temas de la Agenda 2030 que sacó la ONU para querernos imponer una agenda globalista que va en contra de los valores tradicionales, en contra de la verdad en general, ¿no? Que quiere imponerse como en síntesis como una constitución en cada país del mundo, o sea, suplir las constituciones de todos los países para hacer una sola constitución a nivel universal. Es impresionante eso, y está queriendo imponer precisamente la agenda de la muerte, ¿no? Del aborto, la eutanasia, la cuestión de la ideología de género, los matrimonios igualitarios. O sea, es un desorden terrible, pero es interesante porque va en la misma línea, pues. Sepamos discernir la verdad. Leamos ese libro, está muy interesante. Ahí les recomiendo que vean el video en YouTube. Que Dios les bendiga y nos ayude a caminar por el camino de la verdad. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.